Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 4. Es su materia de psicometría número 2 y vamos a dar inicio con esta sesión. Pues este es nuestro objetivo. Como en cada sesión les estaré compartiendo cuál es el objetivo de nuestra sesión. Al final ustedes van a poder determinar cuáles son los aspectos psicométricos de los instrumentos psicológicos, es decir, cuáles son los criterios de aplicación de ciertas escalas, como el test gestáltico, la escala WISC, las escalas de personalidad múltiple, de factores de personalidad, con la finalidad de que puedan establecer criterios de evaluación psicométrica para identificar cómo es que se tiene que hacer. Ahora vamos a ver el tema número 3, que son las escalas de Wechsler, la escala WISC y MAIS. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas y pues ya nos faltarán solamente ver dos test más, que lo vamos a ver en la sesión 5, sesión 6 y sesión 7, el tema 4, 5 y 6. Entonces pues ya, casi vamos a finalizar. El día de hoy vamos a ver justamente estas escalas. Vamos a ver una parte en cuanto a los criterios de aplicación y los materiales para aplicar. Y ya la siguiente sesión hablaremos acerca de su consigna y los criterios de calificación. Vamos a hablar de esta escala que se llama escala de Wechsler y vamos a ver de qué se trata. Pasa que esta escala habla acerca de la evaluación cognitiva, es decir, la evaluación cognitiva es algo sumamente esencial en la salud mental. David Wechsler fue una figura clave en la psicometría porque fue en 1938 cuando él desarrolló la escala de inteligencia de Wechsler o WISC, ¿no? Que es por sus siglas en inglés, por eso es que tiene este nombre. Es una herramienta sumamente vital para medir el funcionamiento cognitivo en niños, pero también en adultos, y lo que hace es que destaca sus características en cuanto a aplicaciones prácticas y consideraciones éticas y metodológicas. Esta escala de inteligencia, pues voy a hablarles un poco acerca de este autor y por qué la desarrolló. David Wechsler, que estuvo o que nació en 1896 y murió en 1981, fue un psicólogo estadounidense que nació en Rumania y él tenía la carrera profesional. Esta carrera profesional estuvo marcada por su dedicación a la investigación y a la mejora de los test estandarizados, especialmente los que estaban relacionados con la evaluación de las capacidades cognitivas y sobre todo la inteligencia. Desde los primeros trabajos, Wechsler demostró un profundo interés en comprender y medir la inteligencia humana, ya que a lo largo de su carrera se destacó por su enfoque innovador en el diseño de pruebas psicométricas, que lo que hacían es que capturaban la complejidad de las capacidades mentales y cognitivas de las personas. Wechsler lo que hizo es que realizó importantes contribuciones teóricas al campo de la psicología, particularmente en relación con la comprensión de la naturaleza multidimensional de la inteligencia. A través de las investigaciones que él realizó, llegó a la conclusión de que la inteligencia no podía ser reducida a una sola medida. Más bien tenía que comprenderse la variedad de habilidades y de capacidades que interactuaban entre sí. Y es por eso que este autor, en 1938, lo que hizo fue que publicó la primera escala de inteligencia de Wechsler, que fue pues prácticamente hace ya bastante tiempo. Y lo que hacía esta escala es que estaba compuesta por tareas verbales, pero también tareas que le llamaban manipulativas. Es decir, que se convirtió en un estándar en la evaluación psicológica y ha sido revisada y actualizada a lo largo de este tiempo para poder reflejar los avances en la comprensión de la inteligencia. ¿Y por qué es tan importante esta escala?
Pues su importancia radica en que sus escalas de inteligencia han sido ampliamente utilizadas en diferentes contextos clínicos, escolares y también de investigación, porque proporcionan a los profesionales de la salud mental una herramienta que es sumamente valiosa para evaluar el funcionamiento cognitivo de todos los individuos, sin importar la edad que tengan, ¿no? Porque más bien está enfocada a todas las edades. Y bueno, pues el desarrollo de la escala de inteligencia de Wechsler se remonta a las investigaciones pioneras de David Wechsler en el campo de la psicometría y de la evaluación psicológica. Fue inspirado por la necesidad de diseñar pruebas que capturaran la complejidad de la inteligencia humana. Y él se propuso a crear una herramienta que no solamente midiera el coeficiente intelectual de una manera estática, sino que también ofreciera una visión mucho más holística de lo que significa el funcionamiento cognitivo. Entonces, su prueba está enfocada hacia este aspecto, hacia medir el funcionamiento cognitivo. Y vamos a ver cuál ha sido la evolución de esta prueba. Fue en 1938 cuando Wechsler publicó la primera versión de esta escala de inteligencia que estaba destinada a evaluar la inteligencia en los niños. Y es que, a diferencia de pruebas anteriores, la escala WISC incorporaba tanto tareas verbales como manipulativas, reconociendo la diversidad de habilidades cognitivas presentes en los individuos. Y este enfoque que él creó multidimensional permitía una evaluación más compleja, pero también más precisa de la inteligencia, alejándose de la noción simplista de solamente hablar de la capacidad intelectual como un rasgo único y estático, ¿no? Él decía, la capacidad intelectual, la inteligencia, no es algo que esté estático, no es algo que nada más podamos ver de un momento a otro y se quite. Más bien es algo complejo que se puede ir a través de ciertas pruebas analizando. A lo largo de los años, la WISC, que justo como les decía por sus siglas en inglés, que es Wechsler Intelligence Scala of Children, ha experimentado múltiples revisiones y actualizaciones para reflejar estos avances en la teoría y en la práctica de la psicología. Estas revisiones han incluido la incorporación de nuevas tareas, la mejora de la validez y de la fiabilidad de la prueba, así como la adaptación a los cambios en la comprensión de la inteligencia y sobre todo del desarrollo cognitivo. En cada edición de esta escala de Wechsler y y sus sucesores, se esforzaron por mantener equilibrio entre la consistencia y la relevancia de esta prueba, asegurándose de que la escala siguiera siendo una herramienta útil y confiable para los profesionales de la salud mental. El resultado de una serie de pruebas que han resistido la prueba del tiempo actualmente continúan siendo ampliamente utilizadas en la evaluación clínica y educativa de prácticamente pues todo el mundo. Y aquí les comparto una línea del tiempo sobre el constructo de la inteligencia, cómo es que se ha ido definiendo. En 1883, Galton entendía que la inteligencia era una propiedad heredada genéticamente y permitía la supervivencia de individuos, que estos individuos se fueran adaptando a través de la selección natural. En 1905, estos autores como Binet y Simon no solamente entendían a la inteligencia como una herencia genética, sino también como fruto de la interacción de un individuo con el ambiente y sus posibilidades. Porque si bien el ser una persona inteligente viene desde una parte heredada o genética, también tu contexto te permite desarrollar de mayor o menor medida esa inteligencia. Y fue en 1923 cuando Spearman, con la teoría bifactorial de la inteligencia, donde diferenciaba algo que él llamaba un factor G con un factor general de la inteligencia y una medida de la capacidad de adaptación llamado un factor
S y era un factor específico referido a ciertas competencias o capacidades que eran muy específicas. ¿Qué características tiene esta escala de inteligencia? Pues la escala de inteligencia de Wechsler se distingue por una serie de características que la hacen invaluable en la evaluación cognitiva de niños y adolescentes. Una de las principales características es que tiene un enfoque integral, es decir, que abarca múltiples dominios de la inteligencia, incluyendo habilidades verbales, no verbales y de ejecución. Esta diversidad de tareas lo que hace es que permite una completa función cognitiva, capturando todas las fortalezas, así como las debilidades de los individuos. Entonces, entre las características es que tiene un enfoque integral, permite una evaluación más completa y sobre todo captura las fortalezas y las debilidades del evaluado. Dentro de las utilidades que tiene esta escala de inteligencia de Wechsler, es la capacidad para proporcionar una amplia gama de medidas, más allá de lo simple que puede ser entender el coeficiente intelectual. A través de las diferentes subpruebas y escalas que tiene la WISC, ofrece información detallada sobre el rendimiento del individuo en áreas específicas porque nos permite entender la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Esta información permite a los profesionales de la salud mental obtener una comprensión mucho más precisa de las capacidades cognitivas del evaluado. Tiene un aspecto sumamente importante que tiene que ver con la versatilidad y la adaptabilidad. Además de su exhaustividad y precisión, la escala de Wechsler se destaca por su versatilidad y adaptabilidad. Es decir, la escala ha sido diseñada para ser aplicada en una variedad de contextos clínicos y educativos, desde la evaluación diagnóstica hasta la planificación de intervenciones y programas de intervención. Su estructura es modular y su capacidad para ajustarse a diferentes rangos de edad y de perfiles cognitivos hacen que sea una herramienta sumamente indispensable para los profesionales que trabajan con niños y también que trabajan con adolescentes. Dentro de las utilidades prácticas y las aplicaciones que tiene esta escala es que la WISC ofrece una serie de ventajas significativas. Por un lado, lo que hace es que proporciona información objetiva y estandarizada sobre el rendimiento cognitivo de los individuos, lo que facilita la toma de decisiones clínicas y educativas fundamentadas. Por otro lado, la WISC permite identificar áreas de fortaleza y de debilidad sobre el funcionamiento cognitivo, lo que puede orientar el diseño de intervenciones que sean específicas también para necesidades específicas del evaluado. Entonces, esta parte de identificar áreas de fortaleza y de debilidad nos permiten brindar y hacer un diseño y una intervención mucho más enfocada a lo que el evaluado necesita. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico y la evaluación? Y es que uno de los principales usos que tiene esta escala en el ámbito clínico es el diagnóstico de posibles dificultades de aprendizaje, trastornos de aprendizaje, de desarrollo o también discapacidad intelectual en niños. Y es que a través de la administración de las diferentes subpruebas y la interpretación de los resultados, los profesionales pueden identificar patrones de funcionamiento cognitivo que van a sugerir la presencia de algún trastorno o también alguna dificultad específica. Entonces, se puede diagnosticar problemas de aprendizaje, trastornos del desarrollo o discapacidades intelectuales en los niños. Los problemas de conducta que también están en niños se deben a la ausencia de herramientas de autorregulación. Estas son características propias de los adultos para controlar su comportamiento.
Esta falta de autorregulación lo que va a hacer es que va a conducir a desajustes emocionales, manifestándose en conductas que puedan convertirse en conductas pues problemáticas. Es por ello crucial identificar estos indicadores clínicos relevantes como ciertas conductas disruptivas o irritabilidad exacerbada. Cuando vemos esto, debemos investigar el orden de estos síntomas para discernir si se trata de un problema de conducta o bien es un posible trastorno depresivo, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad o algún otro. Es importante mantener la claridad en la mente durante las observaciones de los síntomas porque esto va a ser fundamental para una intervención adecuada. Entonces, si se quiere hacer una intervención adecuada con el niño, con el adolescente, con el adulto, lo primero que se tiene que garantizar es mantener una mente clara para poder llevar a cabo las observaciones de una forma que sea objetiva. Vamos a planear también, sobre todo cuando estamos trabajando con un niño, es sumamente importante la planeación de las intervenciones. Esto quiere decir que además del diagnóstico que se realice, esta escala es fundamental en la planificación de intervenciones y de programas de tratamiento, sobre todo para niños con necesidades especiales. Los resultados de la evaluación van a proporcionar información detallada sobre las tareas de fortaleza y de debilidad del niño. Esto nos va a permitir diseñar intervenciones que sean específicas para poder abordar las necesidades individuales. Entonces, se tiene que planificar en qué momento se van a hacer las intervenciones, se tiene que crear un programa de tratamiento y sobre todo proporcionar a los padres o bien a los tutores, cuidadores, al adolescente o al adulto, se le debe informar de una forma sumamente detallada de cuáles son las áreas de oportunidad, las áreas de fortaleza y las áreas de debilidad, para que también en conjunto se pueda llevar a cabo todo un proceso, porque este no es solo un proceso que tiene que hacer el psicólogo clínico o el psicólogo educativo, es un proceso en conjunto que lo lleva la organización, pero también este proceso lo tiene que realizar la organización, los profesionales de la salud y también los padres, ¿no? O todas las personas que intervienen en el proceso. ¿Y cómo va a ser el seguimiento del desarrollo? La aplicación periódica de esta escala a lo largo del tiempo también nos puede permitir dar un seguimiento al desarrollo cognitivo del niño. Es decir, si vamos aplicando esta escala cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, pues vamos a poder comparar los resultados de las diferentes evaluaciones para que los profesionales puedan observar la evolución de las habilidades cognitivas de este niño, cómo es que ha ido evolucionando su habilidad cognitiva. ¿Para qué? Para que se puedan realizar ajustes en las intervenciones en caso de ser necesario. Entonces, también puede llevarse a cabo como parte de un seguimiento de desarrollo para poder ir viendo el avance o dónde se está estancando o dónde podemos mejorar la intervención. También lo que hace esta escala es que nos permite brindar una orientación educativa y familiar. La escala WISC también puede proporcionar orientación educativa y familiar. Los resultados de esta evaluación pueden ayudar a los educadores a comprender mejor las necesidades de aprendizaje de los niños y sobre todo a adaptar el currículo escolar en consecuencia al diagnóstico que se obtenga. Del mismo modo, pues los padres pueden beneficiarse de la información proporcionada por la evaluación para entonces poder desarrollar y apoyar al desarrollo académico y sobre todo emocional de sus hijos. Entonces, qué importante poder acompañar en esta orientación educativa y familiar. Sumamente importante que haya este acompañamiento y que al final pueden beneficiarse los padres con la información que les está siendo proporcionada.
Con respecto a la escala de Wechsler, se puede aplicar según el rango de edad, ¿no? Hay una que se llama WISE, que es una versión derivada de la original, pero esta es de Wechsler y de Beloube y se puede administrar entre los 16 años y los 89 años. La escala WISC se puede administrar entre los 6 y 16 años de edad. Y la escala WPPSI, que es WPPSI, es una escala para edad preescolar que se puede administrar desde los 0 años hasta los 6 años. Ahorita vamos a seguir hablando de estas, pero nos vamos a centrar en la escala Wechsler, la que se llama WISC, ¿no? Que es esta escala. Esa es en la que nos vamos a enfocar durante estas sesiones. En cuanto a esta escala, la importancia que tiene en la evaluación de la función cognitiva, pues pasa que al día de hoy la escala de inteligencia de Wechsler para niños ya va en su quinta edición. Representa esta quinta edición un avance significativo en la evaluación del funcionamiento cognitivo en niños. Su importancia lo que hace es que radica en varias características y mejoras con respecto a las versiones anteriores que ya se tienen. Y es que esto hace que esta herramienta se convierta en una herramienta invaluable para los profesionales de la salud, pero también los profesionales de la educación. Al día de hoy se han llevado a cabo varias actualizaciones y mejoras a esta prueba. La escala de inteligencia de Wechsler para niños va en la quinta edición y representa un avance significativo en la evaluación del funcionamiento cognitivo en niños. Y bueno, pues su importancia radica justamente en esta parte de que es una herramienta invaluable y necesaria para los profesionales de la salud. Una de las características que son distintivas de esta escala es su amplia gama de subpruebas que lo que hacen es que evalúan una variedad de habilidades cognitivas. ¿Qué habilidades cognitivas evalúa? Pues va desde la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Esta diversidad de subpruebas, lo que permite es una evaluación integral de las capacidades intelectuales de un niño y proporciona una imagen mucho más completa del funcionamiento cognitivo. Entonces, no solamente mide inteligencia, sino también habilidades cognitivas, como la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, y estos aspectos se vuelven fundamentales. ¿Cómo es que se debe llevar a cabo la interpretación avanzada de los resultados? Una de las ventajas que tiene esta escala es su capacidad para proporcionar una interpretación que ya es mucho más avanzada de los resultados y que va más allá de simplemente calcular el coeficiente intelectual. A través de la identificación de patrones, de fortalezas y de debilidades en las diferentes subpruebas que se obtienen, los profesionales pueden obtener una comprensión más profunda del perfil cognitivo de un niño y utilizar esta información para informar intervenciones y apoyos específicos que va a realizar el psicólogo clínico. Entonces, esta interpretación de los resultados va a ser a través de esta identificación de patrones de fortalezas y debilidades. Y bueno, pues si ustedes se preguntan, ¿qué mide WISE? Porque también es una de las pruebas, es la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, el coeficiente de inteligencia total. Esto es lo que va a medir. Y recuerden, WISE es la versión derivada de la versión original de Wechsler y Beloube. Ellos crean esta prueba que es WISE y esta prueba es muy similar a la prueba de WISC. La diferencia más notable es esta parte del coeficiente de inteligencia, porque también lo mide.
Y bueno, pues vamos a regresar a hablar de los procedimientos y condiciones para una adecuada administración de la escala WISC en la versión 5. La correcta administración de la escala de inteligencia de Wechsler para niños en su quinta edición es esencial para obtener resultados válidos, confiables, que reflejen de manera precisa el funcionamiento cognitivo de los niños. Y es que para ello es importante seguir una serie de procedimientos y de condiciones que son específicas durante el proceso de evaluación. Tenemos que primero preparar el entorno. Y es que antes de comenzar la evaluación, es necesario asegurarse de que todo el entorno sea adecuado para el niño y esté libre de distracciones. Ese aspecto de libre de distracciones es súper fundamental que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? Porque al final, si el niño se está distrayendo constantemente con los estímulos externos, pues quiere decir que algo está sucediendo y que se tiene que trabajar. Entonces, basta a lo mejor con quitar ciertos artículos, objetos, para que podamos estar libre de distracciones. La sala de evaluación debe ser tranquila, bien iluminada, bien ventilada y estar equipada con los materiales necesarios para la administración de la prueba, para que no se estén buscando como a la mera hora, sino más bien ya se tengan. Vamos a también establecer una relación positiva, que si recuerdan, esto se llama rapport. Es fundamental establecer una relación positiva y de confianza entre el niño y el examinador antes de comenzar la evaluación. Tenemos que ganarnos su confianza. Esto ayudará a reducir la tensión y la ansiedad del primer día y fomentará una comprensión durante el proceso de evaluación. Lo que hace el examinador es que debe crear un ambiente que sea justo, cálido, acogedor y sin prejuicios para que los niños se puedan sentir cómodos y a gusto. Entonces, este punto es fundamental, se tiene que tomar mucho en cuenta el hecho de que quienes están siendo evaluados se sientan cómodos con esta evaluación, no se sientan invadidos, sienten que pueden responderlo y esta es la parte pues fundamental. Y también hay que ubicar o obtener la ubicación del examinador y del examinado, ¿no? Lo que tiene que hacer es estar de frente al paciente, ver el cuaderno de estímulos, presentar las instrucciones y las consignas y observar el comportamiento del niño durante el proceso de evaluación. Esta es la forma fundamental. Y bueno, pues, ¿en qué consiste esta prueba? Pues es una prueba que consiste, que se compone de 15 pruebas que han sido agrupadas en 10 categorías clave, como la comprensión verbal, las habilidades visoespaciales, el razonamiento fluido, la memoria de trabajo y también la velocidad de procesamiento. La duración de la prueba puede variar según la respuesta del niño, pero en promedio pueden ser entre 1 y 1 hora y media. Entonces se le va a dar la libertad al niño de realizarlo como él elija y posterior a ello, pues ya se le tiene que retirar, ¿vale? Así que en este punto es importante determinar el por qué y qué componentes conforman a esta prueba. Les mencionaba acerca de que esta prueba se compone de 15 pruebas que están agrupadas en 10 categorías clave, como son la comprensión tiempo estimado. Y vamos a hablar acerca de la estructura que tiene esta prueba. Les hice aquí un resumen para que sea mucho más visual el cómo está conformada la prueba de Wechsler, que es la prueba de WISC, que es para niños. Tiene 5 categorías generales y 10 subcategorías. Entonces, habla de la comprensión verbal, que para ver la prueba de comprensión verbal puede ser a través de semejanza, vocabulario, información, comprensión,
pero también pueden ser pruebas visomotoras, ¿no? O visoespaciales, como cubos, rompecabezas. Y en las pruebas de razonamiento fluido podemos hacer matrices, balanzas o cuestiones aritméticas. También en la prueba de memoria de trabajo puede ser a través de dígitos, span de dibujos, letras y números. Y en temas de velocidad puede ser a través de claves, búsqueda de símbolos o algo que se llama cancelación. Y vamos a ver cada una de estas para que ustedes puedan ver el alcance y cómo es que lo pueden desarrollar. Entonces vamos a ver cómo es con respecto a las pruebas de comprensión verbal. Las pruebas de comprensión verbal puede ser el primer ejercicio de semejanza, que en la instrucción que se le tiene que dar al evaluado es que el examinador le lee dos palabras que representan objetos o conceptos comunes y el niño debe describir en qué se parecen. El objetivo es medir el razonamiento verbal y la formación de conceptos, porque mide la inteligencia cristalizada, el conocimiento léxico, la flexibilidad cognitiva, la comprensión auditiva, la memoria a largo plazo, el pensamiento asociativo y categórico, mide la capacidad de distinguir entre características esenciales y secundarias y sobre todo la expresión verbal. Entonces, las semejanzas es, le lee dos palabras que representan objetos y el niño debe describir en qué se parecen estos. Esta prueba consta de 23 ítems, 11 son nuevos y 12 proceden del WISC pasado, que es la versión 4. ¿Por qué? Porque 6 de ellos fueron ligeramente modificados. Entonces, ahí es donde hay esta mejora al WISC, la versión 5 que al día de hoy se tiene. También en pruebas de comprensión verbal tenemos el vocabulario. En esta prueba está formada por ítems gráficos, pero también ítems verbales. Y es que para los gráficos el niño debe nombrar los dibujos que le va a mostrar el examinador. Y para los ítems verbales se ha de definir las palabras que el examinador le va a leer al evaluado. El objetivo de esta prueba es medir el léxico del evaluado, así como la formación de conceptos verbales. Además, mide la inteligencia cristalizada, conocimientos adquiridos, capacidad de aprendizaje, la expresión verbal, la memoria a largo plazo y el nivel de desarrollo del vocabulario. Otras capacidades que puede medir esta prueba son también la percepción y la comprensión auditiva y el razonamiento o pensamiento abstracto. Entonces, esta es la segunda prueba de las pruebas de comprensión verbal. La tercera prueba de comprensión verbal tiene que ver con información, es decir, el niño debe responder a una serie de preguntas de conocimientos generales. Y en estas preguntas que se le hace, mide la capacidad para adquirir, almacenar, recuperar conocimientos que han sido referidos a hechos generales. Por lo tanto, se relaciona con la inteligencia cristalizada, la memoria a largo plazo y la capacidad para almacenar y recuperar la información del entorno que se encuentra el niño o también en la escuela. Otras habilidades que también intervienen en esta prueba son la percepción, la comprensión y expresión verbal. Entonces, como ustedes pueden ver, la parte de comprensión verbal lo hace a través de estas tres pruebas. Semejanzas, vocabulario, información y ahora vamos a ir a la cuarta, que es comprensión. Dentro de las pruebas de comprensión verbal hay una llamada tal cual comprensión y la instrucción es que el niño debe responder a las preguntas que formula el examinador sobre normas de conducta y reglas sociales. El objetivo es medir el razonamiento y la conceptualización verbal, la comprensión y la expresión verbal y la capacidad para evaluar y utilizar la experiencia, así como para demostrar el conocimiento y juicio práctico del niño evaluado. También esta prueba se relaciona con la inteligencia cristalizada, el conocimiento de las normas de conducta convencionales, el juicio social, la memoria a largo plazo y el sentido común. Entonces, de eso va. Después, siguiendo con las pruebas visoespaciales, tenemos una que se llama cubos, donde la instrucción que se da es que el niño debe reproducir con cubos de uno o dos colores un modelo que sea construido por el examinador o bien una imagen mostrada desde un cuaderno de estímulos.
Y es importante tener en cuenta que para esta prueba sí se dispone de un tiempo límite. Se tiene establecido un tiempo límite para realizar la tarea. El objetivo de esta prueba es medir la capacidad de analizar y sintetizar estímulos visuales que puedan llegar a ser abstractos. Y también se relaciona con el razonamiento, la formación de conceptos no verbales sobre todo, la inteligencia visual general, la percepción y la organización visual. Hay un procesamiento simultáneo, la coordinación visomotora, el aprendizaje y la capacidad para distinguir la figura y en el fondo también estímulos visuales. Entonces, de ello es importante el por qué se utiliza de esta manera. Además de los cubos, las pruebas visoespaciales también incluyen puzzles visuales o rompecabezas. La instrucción que se le da es que el examinador presenta al niño un puzzle completado en el cuaderno de estímulos y este debe seleccionar las 3 opciones de respuesta que permiten reconstruir esa pieza de rompecabezas. El menor dispone de un tiempo límite para realizar la tarea. Para esta práctica también dispone de tiempo. El objetivo que tiene es medir la capacidad mental de construcción no motora en la que interviene el razonamiento visoespacial, la rotación mental, la memoria visual de trabajo, la comprensión de relaciones en cuanto a una parte y un todo, la capacidad de analizar y sintetizar los estímulos visuales abstractos, y también lo que hace esta prueba es que mide el procesamiento y la agudeza visual, mide las relaciones espaciales, la integración, la síntesis, las relaciones que parten de un todo, el razonamiento no verbal y el aprendizaje por ensayo y error. Estos son los aspectos que mide esta prueba. Después siguen las pruebas de razonamiento fluido. Esto es a través de matrices. Entonces, estas matrices, la instrucción para responder es que el niño observa una matriz que está incompleta y debe seleccionar la respuesta, la opción de respuesta que complete a esa matriz. Esta tarea requiere que el menor sí utilice la información visoespacial para identificar la regla conceptual que es subyacente y que se relaciona con todos los estímulos y aplique el concepto para seleccionar la respuesta correcta. El objetivo de esta prueba es medir la inteligencia cristalizada, la inteligencia visual general, la capacidad espacial y la clasificación, el conocimiento de las relaciones de la parte y el todo y un procesamiento simultáneo. Además, esta tarea de matrices sí requiere atención a detalles visuales y sobre todo la memoria de trabajo, ya que los distintos tipos de ítems que forman esta prueba WISC en su momento en la versión 4 se redujeron para que el aprendizaje de la tarea fuera más eficaz. Entonces, esta prueba de matrices con respecto al razonamiento fluido fue una modificación que se hizo en el WISC versión 5 porque en el 4 era mucho más complejo, había mayor cantidad de preguntas. Siguiente prueba de razonamiento fluido se llama balanzas. La instrucción que se le da al niño es que el niño observe en el cuaderno de estímulos una balanza con 2 platillos y debe seleccionar la que pesa, la pesa que falta para equilibrar ambos. Es importante que lo haga disponiendo de un tiempo límite para realizar la tarea. Y esta prueba requiere que aplique el concepto cuantitativo de igualdad para comprender la relación entre los objetos. Y lo que tiene que hacer es la relación entre los objetos y aplicar conceptos de correspondencia, suma o incluso multiplicación para identificar la respuesta correcta. Por eso es que es importante que se aplique a partir de 6 años. Recuerdan que les mencionaba al inicio las edades. Esta parte es importante porque pues a partir de los 6 años estas habilidades en cuanto a el poder sumar, restar y demás ya están más desarrolladas.
El objetivo es el razonamiento fluido y la inducción, es decir, las tareas de razonamiento cuantitativo implican estos procesos de razonamiento que pueden expresarse matemáticamente y que se basan principalmente en la lógica inductiva y deductiva. Aunque esta prueba se relaciona con la memoria de trabajo, su implicación sí es reducida en comparación con las tareas cuantitativas clásicas, ¿no? Como un tema de aritmética, puesto que el estímulo se presenta visualmente en un cuaderno que está preparado de estímulos. Y bueno, otra de las pruebas de razonamiento fluido se llama aritmética, ¿no? Que justo les mencionaba en la parte previa, ahí sí es sumamente cuantitativa. ¿Cómo se tiene que hacer la instrucción? El niño debe resolver mentalmente una serie de problemas aritméticos y dar la respuesta en un tiempo límite. Tanto los ítems gráficos como los ítems verbales que componen la prueba requieren de manipulación de las representaciones mentales. Esta prueba en específico, la prueba aritmética, mide concentración, atención, memoria a corto plazo y a largo plazo, la capacidad de razonamiento numérico y la agilidad mental. Otras capacidades que también pueden intervenir en esta tarea son el procesamiento secuencial, razonamiento fluido, el razonamiento cuantitativo y lógico y el conocimiento cuantitativo, es decir, conocer el cómo se deben resolver estos problemas aritméticos. Recuerden que esta prueba al final es de inteligencia, entonces mide la inteligencia, pero no de una manera convencional, sino la hace a través de varios subaspectos para garantizar el comprender adecuadamente la inteligencia. Además, la tarea requiere el procesamiento lingüístico y auditivo y que estos estén intactos, incluida la discriminación y la comprensión auditiva y en menor grado la expresión verbal. Después seguimos con las pruebas de memoria de trabajo, así es como se llaman, y tiene que ver con dígitos. Es decir, el examinador lee una serie de números y el niño debe repetirlos en el mismo orden, es decir, tarea de orden directo. En orden inverso, algo que se llama tarea de orden inverso, o en orden creciente. Esta prueba lo que busca es medir la capacidad de flexibilidad cognitiva y la agilidad mental. Y con respecto a esta prueba en específico de dígitos, la tarea de dígitos en orden directo mide la repetición auditiva, la capacidad de almacenamiento temporal de la memoria de trabajo. En dígitos en orden inverso interviene la memoria de trabajo, la transformación de la información, la manipulación de las representaciones mentales y la imaginación. Estos dígitos en orden creciente es una nueva tarea incorporada en el WIS 5, que fue adaptada del WISE en la versión 4. Se asemeja a otras tareas cuyo objetivo es medir la memoria de trabajo, la representación y la manipulación de las representaciones mentales. Y es que en la tarea de orden inverso, el niño debe conservar en la memoria de trabajo la posición que los números ocupan en la serie para poderlos repetir correctamente. Y las tareas de dígitos en orden inverso y en orden creciente requiere seriar de nuevo la información. Y bueno, también la puntuación directa de dígitos se obtiene a partir de las puntuaciones directas de las tareas en orden directo, orden inverso y orden creciente. Es decir, el puntaje que se tengan en estas subcategorías van a ser el puntaje de esta categoría llamada dígitos. El segundo prueba en las memorias de trabajo se llama SPAN de dibujos. La instrucción es que en esta prueba el niño observe una página de estímulos con uno o más dibujos de objetos de fácil denominación durante un tiempo límite. Luego debe seleccionar en orden secuencial, si es posible, los dibujos que ha visto entre las opciones de una página que es como la página de respuesta. El objetivo es medir la memoria de trabajo visual y la capacidad de memoria de trabajo.
Otras tareas similares también requieren la atención, el procesamiento visual, la memoria visual inmediata y la inhibición de la respuesta. Esta prueba se asemeja a otras tareas de visual. El uso de estos estímulos también puede activar el trabajo verbal. Los requisitos de la prueba se deben a que se base la interferencia en y como usted puede observar, son muy específicas las formas que mide el trabajo paso por paso y por eso se los quiero compartir de esta manera para que ustedes vean todos los que miden la prueba de los aspectos que miden. Después siguen las pruebas de razonamiento fluido que tienen que ver con medios y con números. La instrucción es que en esa prueba el examinador lee una combinación de letras y números y el mismo quien debe repetirla, diciendo primero los números en orden creciente, luego las letras en orden alfabético. El objetivo es medir ciertos procesos cognitivos básicos como la discriminación auditiva, la atención focalizada, la concentración, el registro y la repetición auditiva. Además, interviene en el proceso secuencial la capacidad de comparar estímulos que están basados en criterios cuantitativos o alfabéticos, de la memoria de trabajo, la manipulación de las representaciones mentales y también de medir el procesamiento de la información, la flexibilidad cognitiva. En esta prueba habla de inteligencia nada más, inteligencia general. Porque recuerden que las otras pruebas hablaban de inteligencia generalizada. Las acciones de nivel superior representan el control ejecutivo y las funciones de asignación de recursos y de memoria del trabajo. Entonces, también esos aspectos los considera. La siguiente prueba es una prueba de velocidad de procesamiento. La clave, ¿cómo se llama? Claves en un tiempo límite. Decimos que aparece emparejado cada uno a una figura geométrica o a un número, pero con una clave. Además de la velocidad de procesamiento, es decir, que lo haga rápidamente, esta prueba mide la memoria visual por completo, la capacidad de aprendizaje procedimental e incidental, la velocidad motora, la percepción visual, la coordinación motora, la visual, la flexibilidad cognitiva, la atención, la concentración y la motivación. Como pueden ver, esta prueba mide más aspectos. Son muchos, no los aspectos que miden del tipo de subprueba. Siguiente velocidad de procesamiento se llama búsqueda de símbolos. La instrucción que se da al niño observa dos grupos de símbolos. Un grupo clave puede identificar en un tiempo límite si alguno de los símbolos del grupo clave es igual al del grupo de búsqueda. El objetivo es medir las capacidades visoperceptivas, es decir, identificación visual y correspondencia. Y también habla de la velocidad de toma de decisiones. Para que esta prueba se relacione con la memoria visual, la coordinación visual, el control inhibitorio, la discriminación visual, la velocidad psicomotora, la atención sostenida y la concentración. También la organización perceptiva, la inteligencia fluida, la planificación y el aprendizaje. La prueba es la de velocidad de procesamiento con respecto a la aceleración. La instrucción que se otorga es que esta prueba el niño debe buscar y marcar un estímulo objetivo, es decir, en este caso son animales, entre un conjunto de estímulos que han sido distribuidos de forma estructurada, de forma aleatoria, en un tiempo límite. El objetivo es medir la velocidad de realizar la velocidad de procesamiento visual, la toma de decisiones, la gestión visual, un reconocimiento y una discriminación visoperceptiva. También se relaciona con la atención, la concentración y el recuerdo visual. Las pruebas de cancelación se han utilizado muy frecuentemente en el campo psiconeurológico como medida para ver si hay negligencia visual y perseveración motora. Entonces, lo que se usa es que a través de estímulos el niño pueda distribuir estructurado de forma aleatoria estímulos objetivos. Vamos a dar paso a la estructura en cuanto a la terminología de la